El 6 de mayo de 2025, Lady y Alexa, de 11 y 7 años de edad, fueron ejecutadas extrajudicialmente por elementos del ejército mexicano, quienes dispararon sin razón contra la camioneta en que viajaban. Otros integrantes de la familia resultaron con heridas graves. Este 6 de abril de 2026, 13 militares fueron vinculados a proceso por estos hechos que muestran una vez más la falta de protocolos de actuación y de formación suficiente en materia de derechos humanos. Los abusos cometidos por agentes del Estado no son nuevos, pero llama la atención que sean los gobiernos emanados de la izquierda los que perpetúen estos actos y no hagan lo suficiente para abatir la impunidad en torno a estos, pues las dependencias de seguridad aseguran incluso desconocer el número de personas civiles que han sido asesinadas o lesionadas por sus armas. Pues es la descomposición del mismo Estado y mayores violaciones a derechos humanos, ¿no? Incluso tenemos el periodo de Calderón y Peña Nieto, donde pues, las violaciones a derechos humanos se quintuplicaron con respecto a un periodo anterior y pues efectivamente todavía no salimos de la cauda de toda esa situación de violación a derechos humanos generalizada y sistemática en México. En octubre de 2024, soldados y elementos de la Guardia Nacional provocaron la muerte de 3 personas, incluyendo una niña de 8 años y una enfermera, en Nuevo Laredo, Tamaulipas. La Secretaría de la Defensa Nacional no emitió un comunicado oficial y su versión fue cuestionada por las familias de las víctimas porque intentaban justificar estas ejecuciones extrajudiciales con el típico "fue una confusión". En abril de 2025, un hombre de 31 años de edad fue asesinado por policías municipales de Torreón, Coahuila, en medio de un fallido intento de desalojo de manifestantes en el ejido conocido como Nuevo Mieleras. En junio de 2025, la Fiscalía General de la República detuvo a elementos de la Guardia Nacional por la ejecución extrajudicial de 2 civiles en Sinaloa y en diciembre de ese mismo año, un oficial de la Guardia Nacional en Michoacán disparó su arma dentro de un cuartel, matando a 3 oficiales y lesionando a 2 compañeros, además de herir a un civil con una bala perdida. En enero de 2026, un menor de edad resultó muerto tras un enfrentamiento entre civiles y elementos de la Guardia Nacional en el municipio de Nombre de Dios, Durango. Al momento no está claro si el menor murió a manos de los uniformados. Estos son apenas unos ejemplos de los abusos cometidos por uniformados, abusos que se dan en todos los niveles, desde las corporaciones municipales, estatales y las federales. En manifestaciones, en marchas, en cualquier movilización social, uno de los graves problemas es la falta de cumplimiento de los protocolos por parte de las fuerzas de seguridad, que en vez de respetar los derechos humanos, no solamente los violan, a veces terminan en actos de abuso de autoridad e inclusive de violencia. Fiscalía, háblale una ambulancia, me dieron. Sí, háblale una, a ver. Me dieron. Aguas. Lucero Díaz Estrada es periodista. El 2 de abril de 2020 asistió a cubrir una manifestación en el municipio indígena de Calzontzin, conurbado con Uruapan, Michoacán, a la que acudieron elementos de la Policía Municipal uruapanense para desalojar al grupo de ejidatarios que protestaba. Los uniformados detuvieron arbitrariamente y golpearon a varios manifestantes, lo que encendió la ira de la comunidad. En ese momento, los integrantes de la policía municipal se baja uno de la patrulla y comienza a disparar en el suelo. Los manifestantes toman piedras de alrededor y los avientan a la patrulla, nunca los aventaron a los policías. Los policías por miedo comenzaron a irse de reversa. Háblale una ambulancia, háblale una ambulancia. Háblale una ambulancia, me dieron, por favor. ¿Sí le dieron? Háblale una ambulancia. Cuando estos elementos de la policía municipal continúan disparando, una de esas balas se va directamente hacia mi persona, pero la ventaja era un rifle y la ventaja fue que la bala pega en el piso, rebota y me pega en el busto izquierdo. Lucero fue una de las 4 víctimas con heridas de bala durante este fallido operativo para desalojar, en el que otras 17 personas resultaron con lesiones por golpes propinados por policías. Falló el protocolo de actuación. Debe de haber
por lo menos un estudio previo del tipo de manifestaciones que se estén desarrollando para en todo caso poder desplegar un operativo acorde a las necesidades y tipo de personas que van a manejar. Y es que el problema empieza con la ausencia de protocolos de actuación entre las corporaciones de seguridad. El 27 de mayo de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, que en su artículo 2, fracción primera, establece que esta tiene por objeto establecer las normas generales bajo las cuales los integrantes de las instituciones de seguridad pueden ejercer el uso de la fuerza y utilizar el armamento oficial para el desempeño de sus funciones. Y agrega que el uso de la fuerza debe aplicarse por absoluta necesidad y ser la última alternativa de un cuerpo de seguridad y con respeto irrestricto a los derechos humanos. Según la ley, el uso de la fuerza solo puede usarse si está en riesgo la integridad o la vida de un elemento de seguridad o de terceras personas. Sí existe un protocolo para manifestaciones, para la protesta social. Sin embargo, pues no se aplica. Además, es un protocolo a nivel federal. Y en los estados, por ejemplo, la mayoría de los estados no tiene un protocolo. Al respecto, Pedro Cárdenas, oficial del Programa de Protección y Espacio Cívico de la organización Artículo 19, destaca que los protocolos que se diseñan desde la Federación no llegan a los estados y menos a los municipios. Todos los gobiernos del mundo cuentan con elementos y fuerzas de seguridad para garantizar precisamente la salvaguarda de la ciudadanía. Sin embargo, estos elementos deben de contar con protocolos de actuación para el uso de la fuerza y garantizar el respeto a los derechos humanos. ¿Qué tanto se cumplen esos protocolos aquí en México? En diferentes reuniones con gobiernos locales y organizaciones de la sociedad civil, la Secretaría de Gobernación presume que ya existe este documento que establece los mínimos con los que las fuerzas de seguridad se deben conducir, pero está enfocado solo al contexto de la protesta social y solo aplica para fuerzas federales. La Unidad de Investigación de Meganoticias hizo diversas solicitudes de información a las dependencias federales responsables de la seguridad pública y la protección ciudadana, y la respuesta se resume de la siguiente manera: no encontraron sus protocolos. La Secretaría de la Defensa Nacional respondió que después de haber realizado una exhaustiva búsqueda, no se localizó evidencia documental que dé respuesta a sus requerimientos y en su lugar recomienda solicitar esta información a la Guardia Nacional, paradójicamente cuerpo que depende de la Sedena. Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana respondió en el mismo sentido, que realizó una búsqueda exhaustiva, razonable y congruente de la información requerida en los archivos físicos y electrónicos y no se encontró expresión documental alguna relacionada con la información requerida. Esto significa que las secretarías de Estado que integran el Gabinete de Seguridad reconocen oficialmente que no tienen protocolos de actuación sobre el uso de la fuerza. Sin embargo, la Secretaría de Marina respondió que la normatividad que rige a esta dependencia en materia de uso de la fuerza es la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y el Manual de Uso de la Fuerza de aplicación común para las tres Fuerzas Armadas: Ejército, Fuerza Aérea y Armada, lo que contradice a la Sedena. Más aún, el 30 de mayo de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Manual de Uso de la Fuerza de aplicación común para las tres Fuerzas Armadas, y fue la propia Sedena la responsable de publicar este documento. Por otro lado, las mismas dependencias federales reconocen que carecen de un plan de capacitación en materia de derechos humanos para sus elementos. La defensa no respondió sobre programas, cursos o talleres en materia de derechos humanos dirigidos a sus elementos de tropa o mandos, que les permita actuar con base en el respeto y protección de las garantías individuales. La Marina, de la que depende la Armada de México, respondió vagamente a la solicitud de información. Los cursos de capacitación cuentan con diferentes números de horas dependiendo de la modalidad en la que sea impartido, online, plataforma o presencial, en virtud de que los mismos se adaptan a la rutina del personal naval. Es decir, no respondió sobre las horas de capacitación y los temas impartidos en esta materia entre su personal. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana respondió que de 2023 a 2025 se impartieron 24.966 horas de capacitación sobre diferentes temas relacionados con derechos humanos, pero no indica cuántas personas participaron en estos cursos y talleres, ni qué persona o qué instancia fue la responsable de impartirlos. Sin embargo, la propia dependencia federal informa una disminución progresiva en las horas de capacitación impartidas, que pasaron de 9.116 en 2023 a 7.919 en 2025, 1.197 horas menos.
La Secretaría tampoco informa sobre el número de personas que asistieron a estas actividades de formación y por lo tanto no sabemos cuántas horas de capacitación por persona se concretaron en los periodos informados y menos los resultados y aprendizajes alcanzados. Llama la atención que en su respuesta, la Secretaría proporciona una lista de cursos y talleres sobre derechos humanos para los ejercicios fiscales de 2019, 2020, 2021 y 2022. Y al mismo tiempo reconoce que en esos años no se impartió ni una sola hora de capacitación. Hubo cursos que no se impartieron. Las fuerzas federales reconocen que no encontraron evidencia documental de protocolos para el uso de la fuerza, pese a la existencia de un manual publicado en el Diario Oficial de 2014. Aceptan que no cuentan con suficientes y eficientes programas de capacitación en materia de derechos humanos para quienes se encargan de la seguridad. Tampoco cuentan con información ni registros sobre el número de personas civiles que hayan fallecido o hayan resultado lesionadas como consecuencia de operaciones realizadas por los mismos cuerpos de seguridad, ni sobre cuántos expedientes e investigaciones existen en las áreas de asuntos internos, órganos internos de control e instancias de disciplina por abusos cometidos por elementos en activo. Tener al ejército fuera de sus cuarteles viola los derechos humanos y no hay justificación alguna, incluso aunque ellos dijeran que no había otra forma, eso viola los derechos humanos. Entonces tienen que aceptar que violando los derechos humanos mantuvieron a los militares fuera de sus cuarteles. Entre 2021 y 2023, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos documentó 325 casos de violaciones graves a derechos humanos cometidas por agentes del Estado. Se trata de un caso de abuso y uso excesivo de la fuerza cada 4 días, y de estos no se conoce el número de agentes estatales que enfrenten procesos penales. Sin embargo, a partir de enero de 2024, la propia CNDH dejó de hacer públicas las recomendaciones y el seguimiento de quejas por violaciones a derechos humanos, lo que permite al Estado mexicano mantenerse en la opacidad en cuanto a los abusos que comete. Y esto a pesar de que las fuerzas de seguridad están obligadas a informar sobre cualquier actividad que suponga el uso de la fuerza conforme lo establece el artículo 35 de la Ley Nacional en la materia. No es solo falta de transparencia, es una continuada evasión a la responsabilidad de rendir cuentas sobre los actos que pueden provocar daños en contra de la población civil, como advierte Francisco Cerezo. Y mientras exista un caso, quiere decir que hay una cadena de complicidades y una impunidad, porque hasta la fecha no hemos visto que sentencien a policías, marinos, soldados que hayan violado los derechos humanos desde los periodos de Calderón, Peña Nieto, López Obrador, ni el actual gobierno. Donde me lo lleva, se pasan de ver. Y si esto sucede entre las fuerzas federales, en estados y municipios la impunidad de las fuerzas uniformadas es mayor, como recuerda la periodista Lucero Estrada, pues ningún policía ni autoridad fue sancionada por las lesiones de que fue víctima por la mala actuación de policías municipales de Uruapan. Unidades concurren a llamado de emergencia. Unidad de Investigación de Meganoticias, Andrés Solís.